Hola a todos, hola a todas, muy bienvenidos a una nueva cápsula de la asignatura de Lengua y Literatura dentro del preuniversitario junto a ti de la ilustre Municipalidad de Talca. Hoy nuevamente nos encontramos para trabajar los niveles de comprensión lectora y hoy, por supuesto, nuestra excelentísima profesora Victoria Muñoz nos hará la clase respecto al último nivel de comprensión lectora, el más esperado, el nivel de evaluar. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Franco, muy bien, gracias por tu excelente y motivadora presentación. Siempre me motivan tus palabras para iniciar la clase y tal como tú mencionaste, el día de hoy lo que vamos a revisar, ¿cierto? Que ya continuamos, que ya lo hicimos, perdón, en la cápsula anterior, de mano de tu clase, ¿verdad? Vamos a enfatizar en lo que es el último nivel de comprensión lectora, como tú dices, uno de los más complejos, ¿verdad? O el más complejo. Evaluar y reflexionar. Así es, el último nivel de comprensión lectora, el más esperado que debiese tener un lector, no solamente un estudiante, sino un lector, una lectora. El nivel más esperado, el de evaluar y reflexionar. Comencemos, Victoria, entonces. Comenzamos. Mira, esta pirámide, ¿te acuerdas que nos ha acompañado durante todas las clases? Nuestra amiga pirámide, sí. Exacto, que básicamente grafica lo que tú acabas de mencionar. Acá tenemos una pirámide con las diferentes habilidades que se mide en la PDT, ¿verdad? Ya vimos en dos clases, ¿cierto? Reconocer e identificar, luego nos fuimos a las habilidades de relacionar e interpretar y por último, ¿cierto? Llegamos a las clases de evaluar y reflexionar. Ahí estamos ahora. Exacto. Muy bien. Bien, tú ya mencionaste algunos lineamientos acerca de esta habilidad, ¿cierto? Pero es bueno seguir precisando. Entonces, si seguimos con nuestra presentación, es importante que tengamos como objetivo claro, ¿cierto? ¿Qué nos pide la PDT en relación a esta habilidad? ¿Ya? Y aquí está de manera extraída, ¿cierto? De la página, del temario, ¿cierto? Que ustedes pueden descargar del DEMRE, con lo que pide específicamente en esta habilidad, Franco. Si tú me ayudas con la lectura, sería... Un gusto. Gracias. Textualmente, entonces, lo que nos pide la PDT. Estableciendo relaciones críticas entre el texto, su contexto y la posición que las y los lectores puedan adoptar respecto de él, elementos relacionados con sus conocimientos, ideas o valores, se mide la capacidad del lector o lectora de juzgar críticamente el texto, valorar la relevancia, credibilidad y calidad de la información, basándose en información tanto explícita como implícita. Claro, acá está subrayado porque lo mismo que mencionábamos en la clase de relacionar e interpretar, ¿cierto? Muchas veces nosotros hacemos sobreinferencia, en este caso lo mismo, ¿cierto? Hay que basarnos en la información que se presenta en el texto, tanto de manera explícita e implícita. Sigamos, por favor. ¿Franco? ¿Lo leo? Estos procesos pueden ser también metatextuales en la medida que suponen evaluar el registro, la estructura, la pertinencia, la calidad del uso del lenguaje o la calidad de los argumentos presentados, la posición del emisor y su intención comunicativa. Perfecto, aquí vemos entonces otro elemento importante dentro de esta habilidad, ¿cierto? Es que los estudiantes puedan evaluar el registro, la estructura del texto, ¿cierto? Si es pertinente o no, la posición del emisor y la intención comunicativa, ¿sí? Muy bien. Bien, ¿qué tipo de preguntas nos pueden aparecer, ¿cierto? En relación a esta habilidad, ¿ya? Así como para que nosotros sepamos, esta es una pregunta que apunta a esta habilidad. Por ejemplo, ¿cuál es la función comunicativa del texto leído? Según el texto anterior, ¿qué actitudes caracteriza al cazador? Según el fragmento anterior, se puede considerar a los incas como, y ahí se van a desprender. Son ejemplos, ¿cierto? Exacto, se desprende la alternativa. A partir de la lectura anterior, se puede establecer que el carácter del discurso es, y ahí puede, por ejemplo, aparecer si es científico, si es político, etc. ¿Ya? Entonces, este tipo de preguntas nosotros podemos inmediatamente relacionarlas con esta habilidad. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, me parece muy bien. Justamente con el nivel finalmente de evaluar, es que nosotros entonces estamos pensando en las actitudes que hay que están caracterizando al cazador, en este caso, por ejemplo, en un texto ficticio, por supuesto, o lo que se puede considerar de lo leído en un texto como el de los incas, o también establecer caracteres del discurso
Y eso ya tendría que ver con lo metatextual, ¿cierto? Cuando ya tenemos que ver qué tipo de texto es o qué tipo de discurso es el que está anunciado. Me parece muy bien la pregunta. Exacto. Bien, esta habilidad también tiene subhabilidades, como todas, ¿cierto? Como todas. Nosotros cuando relacionamos, interpretamos, no únicamente estamos haciendo esa habilidad, ¿cierto? Desarrollamos otras habilidades, ¿cierto? Y se engloban en esta macrohabilidad, si lo llamamos de alguna manera. En este caso es lo mismo. Nosotros tenemos la habilidad de evaluar, reflexionar, pero para llevarla a cabo nosotros inferimos, caracterizamos, identificamos, realizamos otro tipo de proceso. En este caso, por ejemplo, tal como se menciona aquí, podemos inferir, interpretar, analizar, sintetizar dentro de esta habilidad, ¿cierto? Al caracterizar, por ejemplo, se indican las características de los referentes que se desprenden de la lectura. Ya, ¿por qué quisimos poner caracterizar? Bueno, porque la lectura que vamos a realizar ahora apunta a esto, ¿ya? No necesariamente va a salir de manera explícita la evaluación. Caracterizar también es parte de evaluar, ¿cierto? De esta habilidad. Por eso se quiso graficar en esta presentación. Bien, como hemos visto en todas las otras clases, nosotros vamos a desarrollar una estrategia, ¿verdad?, para responder estas preguntas. Sabemos que como número 1, en todas las estrategias que vamos a desarrollar para comprender los textos, es leer todo el texto, hasta el cansancio, ¿cierto? Hay que repetirlo hasta que este ya esté interiorizado, ¿sí? Como lo hemos dicho en clases anteriores, quizás es algo obvio, ¿verdad? Pero no todos los estudiantes leen todo el texto, la mayoría o gran parte, ¿cierto? Para ahorrar, entre comillas, cierto tiempo, lo que hacen es directamente a las preguntas y buscar la respuesta en el texto. Entonces se hace necesario evitar leer todo el texto. Luego, como estrategia número 2, es leer y analizar la pregunta. Lo que hicimos anteriormente, profesor, ¿cierto? Nosotros vimos de alguna manera las preguntas que se nos pueden presentar y cuando nosotros ya sabemos lo que la pregunta nos quiere que nosotros hagamos, vamos al texto, ¿cierto? Por eso es importante leer y analizar la pregunta para saber qué es lo que están requiriendo de nosotros. Cuando ya tengamos esto claro, vamos al paso número 3, ¿cierto? Que es volver al texto y buscar las referencias que se hacen en la pregunta. Por ejemplo, si la pregunta del cazador, ¿te acuerdas que en el ejemplo anterior preguntaba por el carácter del cazador? Ahí tenemos el referente, ¿ya? Tenemos que enfocarnos, ¿cierto?, en lo que se dice del cazador. Por tanto, volvemos al texto con eso, ¿cierto? Con esto ya sabido, por tanto, lo buscamos directamente en el texto así, las referencias que se hagan al cazador. Y por último vamos a encontrar entonces la alternativa. No sé qué te parece este procedimiento, yo creo que, bueno, ya lo hemos visto, ¿cierto?, en la mayoría de las clases. Franco. Sí, justamente cuando tenemos que enfrentarnos a una evaluación, alguna prueba, cuando estamos contra el tiempo, es necesario comprender las estrategias. Cuando nosotros tenemos las estrategias a nuestro favor, cuando las conocemos y sabemos cómo funcionan, vamos a poder optimizar el tiempo con el cual nos están evaluando. Y para ello, creo que es justamente pertinente lo que tú estás diciendo. Es muy necesario poder mantener esta estrategia siempre por ahí consideradas. Ojalá sea un cartelito. Yo soy mucho de cartelitos. Si yo la pusiera en un cartelito en la pieza en grande, podría ya después conocerla muy bien y la memorizaría perfectamente. Y lo más importante de memorizar es interiorizar, ¿cierto? Y nos vamos al texto. Vamos entonces a la aplicación de lo que acabamos de revisar. Franco, por favor, te voy a pedir que leas. Ya me estoy frotando las manos. Bien, sí, Alcino de Pedro Prado. Voy a ello. Hay una mísera aldea de pescadores y labriegos que las dunas estrechan contra el desaguadero, donde las miasmas se incorporan a las densas nieblas del pantano. Las chozas, construidas con ramas traídas de la montaña, todavía no pierden sus hojas y su fragancia cuando antes del año ceden al peso de la arena que se ha ido acumulando contra los débiles tabiques. Entonces es preciso volver a la montaña por otras ramas y construir una nueva y pasajera morada. Una vez, una vaca que vagaba extraviada en la noche por los arenales llegó a este caserío, hambrienta y ciega por la oscuridad, bajando por el declive de la duna, dio con la frágil y engañosa techumbre de una choza medio sepultada.
Cuando comía con ansia las hojas secas dentro de los habitantes de la choza, se santiguaban al no descifrar los ruidos extraños de la techumbre. Y cuando, al avanzar otro paso, cayó con estrépito en medio de la habitación, arrastrando consigo las ramas rotas, sus bramidos de angustia y su gran cabeza armada de enormes astas que sacudían su desesperación, hicieron creer los aterrados moradores en la visita del Señor de los infiernos. Esta noche, en cada choza también se oye un ruido, es el chisporroteo fino y constante que hacen los granos de arena al chocar contra las hojas secas y coráceas. Ni por un segundo el trémido cesa, ya es casi imperceptible como débil llovizna que se cierne y cae, ya sube del tono más y más hasta asemejar el ruido de la grasa hirviendo, ya se atenúa y cesa, casi no se le oye, pero es preciso perder la esperanza de que alguna vez concluya, porque siempre hay un grano de arena que resbala. Hacia el oriente, en la última choza, duermen una anciana y 2 niños. Uno de los niños despierta y abre desmesuradamente los ojos en la oscuridad. El paso de su propia sangre le finge rojas alucinaciones, apagados fulgores que él cree se desprenden de las tinieblas circundantes. El miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. El otro niño, tal vez embriagado con el perfume violento de las ramas de boldo que forman la choza, tiene un ensueño a la vez sencillo y maravilloso. Sueña que volar es una hazaña que no requiere esfuerzo alguno. Sueña que volar es un hecho fácil para todo aquel que deje su peso en tierra. Se asombra de no haber tenido antes tal ocurrencia y una y otra vez, solo con la fuerza de su propia voluntad, se desprende suavemente del suelo. Poco a poco se eleva y va y viene, con rapidez por el aire. Pasa por encima de la choza y de la aldea, pasa por sobre los montes de arena y cruza el lago a gran altura, sonriendo de los arroyos que, a la luz de la luna, vierten en él sus aguas. Desde allí se divisan tan pequeños y brillantes que solo parecen rastros dejados por los caracoles entre las hierbas. De Pedro Prado. Qué gusto, compañera, que usted me haya hecho leer este extracto de la novela Alcino de Pedro Prado, un escritor, el rey del soneto, se le decía. Yo lo conocí así en la universidad, el rey del soneto, y aquí se le nota, qué manera de escribir tan líricamente una novela. Un lenguaje poético precioso, ¿cierto? Muchas gracias por tu lectura, muy intencionada. Así que, bien, pues nos vamos entonces a lo que vendría siendo una pregunta del nivel de evaluar, reflexionar, ¿cierto? A partir de la lectura que realizó el profesor Franco. Entonces, nos puede aparecer una pregunta como esta. ¿Cómo es el niño que aparece en el párrafo 7º? Entonces, como estrategia número 2, nosotros tenemos que leer y analizar esta pregunta. Entonces, Franco, ¿cuál es el sentido de la pregunta? ¿Qué está requiriendo de nosotros? Está requiriendo que pensemos en el niño que aparece en un párrafo que además está numerado y lo dice, es el párrafo 7º. Entonces, pensemos cómo era el niño en el párrafo 7º. Bien, en este caso, por ejemplo, que era un texto un poco más extenso a lo que hemos presentado, es de gran ayuda que la pregunta nos contextualice en un párrafo. Ya aquí estamos, nos está pidiendo, ¿cierto?, que volvamos al párrafo 7º para fijarnos, ¿cierto?, cómo aparece este niño. Entonces, Franco, ¿me ayudas con la lectura del párrafo 7? Por supuesto. Uno de los niños despierta y abre desmesuradamente los ojos en la oscuridad. El paso de su propia sangre le finge rojas alucinaciones, apagados fulgores que él cree se desprenden de las tinieblas circundantes. El miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. Perfecto, entonces acá tenemos una descripción, ¿cierto?, de uno de los niños. Recordemos que el texto decía que una anciana y 2 niños duermen en la última choza, y en el párrafo 7 nos describe a uno de estos niños, ¿verdad? La pregunta es ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo es este niño? Entonces tenemos algunos enunciados, ¿cierto?, que están destacados, están subrayados en el texto. Si pudiésemos volver. Que dice, por ejemplo, él cree que se desprenden de las tinieblas circundantes, ya en relación a esta sangre roja, ¿cierto?, que él ve por sus venas. Después dice, el miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. Acá tenemos una información,
¿cierto?, del texto que podría de alguna manera orientar nuestra respuesta, ¿cierto?, que dice: el miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. Entonces, estas actitudes que se describen, ¿cierto?, sobre este referente que vendría siendo el niño, nos puede llevar a la respuesta, ¿cierto? Es importante lo que hemos mencionado también, Franco, en las clases anteriores, que el texto puedan subrayarlo, escribir notas al lado de cada párrafo, que nos va a ayudar a de alguna manera automatizar este proceso, ¿cierto? Vamos a volver a la pregunta entonces, que dice: ¿cómo es el niño que aparece en el párrafo séptimo? Salen como alternativa: A, tímido; B, retraído; C, miedoso; D, valeroso; y la letra E, obsesivo. ¿Te das cuenta, Franco, que a pesar de que en esta prueba ya no está el léxico, el vocabulario contextual propiamente como un apartado de la prueba, es importantísimo manejar conceptos? ¿Estás de acuerdo con esto, Franco? Imagínate acá, las alternativas son conceptos, palabras. Claro, sí, por supuesto. Tenemos que saber lo que significa ser tímido, retraído, miedoso, valeroso y obsesivo en este caso. Exacto, entonces esta pregunta requiere nuestros conocimientos previos en relación a estos términos. Bien, Franco, dime tú, tímido, retraído, ¿podrían ser alternativas considerables? Bueno, aquí a mí me gusta aplicar esta estrategia de sacar ojalá 3 alternativas de descarte para quedarnos con 2 y poder hacer un balotaje entre estas 2. Y yo al tiro sacaría que obsesivo no es, por el tono, el tenor del cuento, o sea, del extracto, perdón. Valeroso y obsesivo no pareciera ser. Y tampoco podría ser retraído. Yo me quedaría entre tímido y miedoso. Perfecto. Vemos en el texto, ¿cierto, Franco? Revisamos que el niño se esconde en estas mantas, por tanto no podría ser, como tú bien mencionaste, valeroso ni tampoco obsesivo. Entonces tú dices que está entre miedoso y tímido. Bien, ¿cómo descartamos? ¿Cómo sabemos cuál es, si es tímido o miedoso? Volviendo al texto. Ya, volvamos al texto entonces. Sabemos que estamos entre 2 alternativas, entre si es tímido o miedoso. Entonces dice: uno de los niños despierta y abre desmesuradamente los ojos en la oscuridad. El paso de su propia sangre le finge rojas alucinaciones. Apagados fulgores que él cree se desprende de las tinieblas circundantes. El miedo le turba, cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. ¿Una persona tendrá que ver la timidez con lo que se describe acá en el texto? Para nada, porque de hecho ahí lo está diciendo: se desprenden de las tinieblas circundantes, el miedo le turba, y ahí está la clave. Claro, ahí tenemos, si bien no está de manera explícita, el niño es miedoso, ¿cierto? El miedo le turba, ahí nosotros podemos perfectamente relacionarlo, además que mira lo que sigue después. Cierra los párpados con fuerza y esconde su cabeza entre las mantas. Dime tú, ¿quién no ha hecho eso cuando está en un lugar oscuro y tiene miedo, ¿cierto? Se relaciona mucho con esa acción. Por tanto, ¿por qué alternativa te inclinas entonces? Porque el niño es miedoso. Perfecto. Alternativa C, si no me equivoco. Vamos a ver si está bueno. ¡Excelente! ¿Será que eres profesor de lenguaje? ¿Que eres tan clever? ¡Súper! Exacto, ¿cierto? Aquí nos vamos a la letra C, miedoso. Tuvimos la fortuna, ¿cierto?, que en el texto de alguna manera conducía a esta respuesta. No sale de manera literal explícita: el niño es miedoso, ¿cierto? Pero nos indica que el niño tiene miedo, ¿ya? Por tanto, nos inclinamos con esa alternativa. Es importante, estudiantes, que ustedes sepan que en este nivel, que es el más complejo, vamos a desarrollar otras habilidades, ya que son importantes, como por ejemplo inferir, sintetizar, analizar. Ya no solamente se engloba a la habilidad de específicamente evaluar, reflexionar. Cuando evaluamos, desarrollamos otras habilidades, ¿cierto? No está esta habilidad por sí sola. Entonces, como consejo, es importante que
se practiquen las otras habilidades, ¿verdad? Y además que se revise el léxico, ¿sí? Como ya mencionamos, no está de manera textual dentro de los contenidos que se evalúan. Sin embargo, nos puede ayudar vitalmente en preguntas como estas, por ejemplo, ¿cierto? Y obviamente, como dijo Franco en la clase anterior, un consejo, ¿cierto? Nos dejó un consejo. La práctica. Es importante que nosotros practiquemos, ¿sí? Durante las clases se dan esos espacios para que nosotros podamos aplicar lo que vamos viendo como contenido, ¿cierto? Así que eso por mi parte. ¿Qué te pareció, Franco? Por favor, comenta. No, excelente. Muchas gracias a ti, Victoria. Muy bien por la clase de hoy. Pedro Prado es siempre recomendable. Estamos hablando de un autor chileno que tenemos que sacar pecho cuando hablamos de autores nacionales, porque Pedro Prado, con Alcino, podríamos decir que es un símil. Hay una hermandad con el Altazor de Vicente Huidobro. Personas que querían volar, personas que tenían un sueño más allá de lo real. Pedro Prado es autor aparte de una frase muy bonita que es: la rosa es así, ya no la miréis más, es así. O dejadla de tocar, que la rosa es así. Una de las dos era verdad. Genial, Franco. La rosa para Pedro Prado era el conocimiento y el hogar, así que también hay un simbolismo muy importante por ahí. Para todos y todas, bueno, un saludo para siempre a nuestros estudiantes, a las personas que nos están viendo ahora, a los profesores del preuniversitario junto a ti, a todas las personas que trabajan y hacen posible entonces esta hazaña de preparación para enfrentarnos a la prueba PDT a fin de año. A todos ustedes un abrazo grande y cariñoso. Victoria, muchas gracias a ti. Si te quieres despedir también lo puedes hacer. Sí, exacto. Reiterar los saludos. La motivación de los estudiantes es muy importante y se ve en su asistencia a clase, su participación. Muy contenta de volver a compartir una vez más junto a ti en este preuniversitario, ¿verdad? Así que eso, nos vemos en la próxima y muchas gracias por tu colaboración, Franco. Un abrazo, que esté muy bien. Chao. Chao.